El amor verdadero según las Escrituras 9. Con el tema de hoy, Pedro, ejemplo de amor 1, con el pastor Israel Orlando. Hola, ¿cómo están? Estamos en el capítulo 9 del amor verdadero según las Escrituras y quise hacer un alto en la vida de un personaje bíblico, uno de los apóstoles preeminentes, que es el apóstol Pedro. ¿Por qué tomo al apóstol Pedro? Porque el apóstol Pedro puede ilustrar lo que el Señor Jesucristo hace en una persona al derramar el amor verdadero según las Escrituras. Mire, el apóstol Pedro tenía un amor probablemente en Cristo como un amigo, un amor filial, un amor fileo, un amigo, o a lo más un amor estorgio, un amor familiar, Y el Señor lo vemos que lo confronta al apóstol Pedro con este amor en Juan capítulo 21, verso 15 al 19, ahí donde le habla y le pregunta a Cristo y le interroga si acaso le ama con el amor ágape. Y es la pregunta que le hace. Pero vemos que probablemente Pedro amaba a Jesús. Pedro le amaba, pero necesitaba un amor más profundo. Y ese trabajo lo tiene que hacer el Espíritu Santo en el corazón de la persona. Si el Espíritu Santo no hace un trabajo dentro del corazón de la persona, solo tendremos religiosos en la iglesia, solo tendremos gente que tiene una vida religiosa. Vemos cómo el Espíritu Santo trata en el apóstol Pedro, después de un hombre timorato, cobarde, lo transforma en Hechos capítulo 2, verso 1, en un predicador, en un pescador de hombres. Vemos en la primera pesca, la primera predicación donde se levanta el apóstol Pedro y le llama a la Reina Valera el primer discurso de Pedro. En Hechos capítulo 2, verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, ¿ve? Cambia, algo sucedió. Les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, y empieza a dar testimonio de Cristo. Le invito a que lea el texto, pero lo empieza a hacer de una manera diferente. Ya no es el que arranca, no es el que le tiene miedo a los hombres, al tribunal judío, al Sanedrín. Ahora es un hombre que enfrenta llevando el Evangelio. ¿Qué sucedió? Romanos capítulo 5:5, el Espíritu Santo ha sido derramado en la vida del apóstol Pedro y es una realidad. Ahora se puede levantar lleno del Espíritu Santo, lleno del amor ágape, a dar testimonio de Cristo. Eso quería dejarlo en consideración, ¿ya? Cuando vemos que la resurrección misma, si hacemos un repaso, la resurrección misma se da en Judea. Lo puede usted ver en los contornos de Jerusalén, en Juan capítulo 20, verso 1 al 11. Y la restauración de Pedro se ve en Galilea, en el lago de Galilea. Esto lo vemos en Juan capítulo 21, verso 1 al 9, la restauración de Pedro. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, y esto quiero que lo vea, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, uno de los propósitos era aconsejar, instruir a los apóstoles, pero también era restaurar a sus discípulos y en especial a Pedro. ¿Qué es lo que sucede? Ellos habían huido la noche que el Señor había sido entregado. Habían dejado solo al maestro. Y sabe lo que esto lo deja bien connotado. Mateo capítulo 26, verso 56. ¿Ah? Y cuando una de las mujeres, María Magdalena, da testimonio de que Cristo había resucitado, Marcos capítulo 16, verso 11, dice que ellos no creían al testimonio de las mujeres, en este caso de María Magdalena. Les parecía imposible, se habían olvidado, creo que preste su atención no solo en los discípulos, sino en Pedro, sobre el testimonio de que Cristo iba a resucitar. La restauración de Pedro era por la negación de Pedro. Antes que cantase el gallo, Pedro había negado al maestro 3 veces y había dicho palabras ofensivas y había dicho palabras que maldecían
que dejaban mal el nombre de Dios estando a unos cuantos metros. Ya es increíble. Jesús, la misma noche que es entregado, profetiza que él sería entregado y le llama que el pastor sería herido. Esa es la frase que utiliza estando los discípulos esa noche, la última noche. Me gustaría ver con usted Mateo capítulo 26, verso 30 al 31, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo: todos vosotros los escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Está hablando que esa noche, esa misma noche, los apóstoles le dejarían, le abandonarían. ¿Ya? Y Jesús utiliza una profecía que fue dada por el profeta Zacarías. El profeta Zacarías estaba en el 520 al 545, estaba profetizando sobre esta noche en que Cristo había sido entregado, y Cristo toma esta profecía y dice: esto sucederá, lo que profetizó el profeta Zacarías. Y dice así literalmente: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Cristo habla fuertemente de esa noche profetizada por el profeta Zacarías en el capítulo 13, verso 7. Jesús, ya en su preconocimiento, antes de ser entregado en la cruz, sabía antes de ser entregado que tenía que restaurar a sus discípulos antes que estos le abandonaran. En su preconocimiento, en su omnisciencia, que es lo que dice Mateo 26, verso 32, dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Le está diciendo antes de ser entregado, dice: yo iré a Galilea, en el lugar donde yo a ustedes los voy a restaurar. Ya me gustaría ir. Ya ha pasado la negación, ya ha pasado la crucifixión, pero sucede algo muy fuerte. Me gustaría que usted fuera conmigo cuando Jesús se le aparece en el lago de Tiberias, o Tiberiades, o el otro nombre para el lago de Galilea, y se le aparece resucitado a los discípulos. Y lo tenemos en Juan capítulo 21, verso 1 al 14, dice así: Jesús se manifiesta resucitado a los discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifiesta de esta manera. Y aquí nos describe cómo se manifiesta. Estaban juntos, y empieza a dar el nombre de los discípulos que estaban: Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. La intención de los discípulos, ¿sabe cuál era? Era volver a su antiguo oficio. Pero ellos, por obediencia, fueron a Galilea para esperar que se le presentase el Cristo resucitado. Mire el verso 3 de Juan capítulo 21, dice: Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y los demás discípulos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada, absolutamente nada, dice el Evangelio de Juan. Y aquí vemos que Cristo se presenta ante ellos resucitado. Verso 4 dice: y cuando iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. A los discípulos no sabía que era Jesús. ¿Ya? Y Jesús se presenta, y esa noche ellos no habían pescado nada. Miren lo que dice el versículo 5 y 6. Y él, estando en la playa, le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le responden rotundamente: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Y echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Sabe que ellos no habían conocido al maestro, pero esto le había sucedido ya con antelación. En Lucas capítulo 5, verso 1 al 11, en el inicio de su ministerio, los discípulos estaban pescando y sucedió esta misma situación. Ahora se repite esta situación, pero ahora con el Cristo resucitado. Y ahí empiezan a recordar quién es
ese personaje que está a la orilla de la playa. Y dice que a través de este acto milagroso reconocen a Jesucristo. Se habían acordado de lo narrado en Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Mire lo que dice. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, Simón, ¿qué es lo que hace? Se ciñó la ropa porque estaba desnudo. Se había despojado de ella, dice el Evangelio de Juan. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red, los peces, que no estaban de tierra sino unos 200 codos, más o menos unos 90 metros. Y aquí el verso 9, quiero que usted lo vea, se encuentran cara a cara con el Cristo resucitado. Dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Y sabe lo que nos dice? El verso 10 y 11 nos dice que Cristo resucitado les invita a tener comunión, a compartir, a departir, a comer de estos panes y de estos peces. Mire, Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. El verso 11 dice: y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, aún siendo tanto, la red no se rompió. ¿Por qué da un detalle? Dice que son 153. El que escribió esta narración inspirado por el Espíritu Santo, con esto da a notar que es testigo ocular, que aún sabe el detalle de los peces que habían pescado. La invitación de Jesús es que ellos compartan con Él. Nuevamente, compartan con Él. Le dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos dice que se atrevió a preguntar: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, el verso 13 dice: y tomó pan y lo dio, y asimismo los pescados. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y esta vez en que Cristo comparte con los panes y con los peces a la orilla del lago de Galilea, nos recuerda la última noche que el Señor estuvo con ellos, compartiendo lo que llamamos los cristianos la cena del Señor, la Santa Cena. El Señor quería compartir con los discípulos. Cuando un hijo de Dios es lavado por la sangre de Cristo, es perdonado. ¿Sabe lo que sucede? Hay comunión. Somos hijos de Dios. Ya no solo somos amigos, somos hijos de Dios. Debemos recordar para esto la negación de Pedro, para que podamos entender la restauración. Mire lo que dice, que Pedro tenía una confianza muy fuerte en él mismo. Él confiaba fuertemente en él mismo. Juan capítulo 13, verso 36 al 38, creo que lo vea. Y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le contesta: ¿a dónde yo voy? No me pueden seguir ahora más, me seguirán después. Y el verso 37 dice: y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Ahora mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo, sino que me hayas negado 3 veces. Antes que suceda, Cristo le está hablando a la autoconfianza que tenía Pedro en sí mismo. La seguridad de Pedro era tan fuerte que en Mateo capítulo 26, verso 35, miren lo que contesta. Dijo pues Pedro: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos sus discípulos dijeron lo mismo, asintieron. Me gustaría que usted pudiera ver las veces que Cristo profetizó, diciéndole a Pedro sobre su futura negación. Mateo capítulo 26, verso 30 al 35. Marcos capítulo 14, verso 26 al 31. Lucas capítulo 22, verso 31 al 34. Juan capítulo 13, verso 36 al 38. El Señor le está profetizando a Pedro que lo iba a negar. Le está diciendo: no confíes en ti mismo, no confíes en tu fuerza, no confíes en tu propia opinión. Y vamos a ver ahora las veces en que esta negación se hizo realidad en los evangelios, cuando ya Pedro había negado al Maestro. Tenemos
La negación de Pedro, narrada en Mateo capítulo 26, versos 69 al 75. Marcos capítulo 14, versos 66 al 72. Lucas capítulo 22, versos 54 al 62. Juan capítulo 18, verso 25 al 27. Y vemos la actitud de Pedro cuando esa noche el Señor es arrestado y violentamente saca una espada y corta la oreja de uno de los que estaban ahí. Quiero leer Juan capítulo 18, verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Vemos la actitud. Aquí Juan 18:10 da el nombre del discípulo que corta la oreja, donde aparece narrado este temor, este miedo también que tiene y la actitud violenta que tiene Pedro al cortar la oreja de Malco. Dice, está narrado en Mateo capítulo 26, verso 47 al 56, Marcos capítulo 14, verso 43 al 50, Lucas capítulo 22, verso 47 al 53 y Juan capítulo 18, verso 1 al 11. Aquí podemos ver la confianza que tenía Pedro. Se derrumba como un castillo de naipes. La confianza que tenía Pedro en sí mismo de dar su vida por él. ¿Sabe lo que es maravilloso? Lo que dice la Escritura, que si hoy día tenemos fe, según Efesios 2, 8, 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Y el amor también es un don de Dios, es un atributo comunicable. El Señor derrama de su amor, porque Él es amor, y lo derrama en nosotros. Aún el amor que tenemos por Dios no se debe a nosotros mismos. A veces levantamos a las personas y decimos, oh, qué gran amor tiene este pastor, tiene este hermano. Por Dios, qué gran. No, digo 3 veces no. El amor que tenemos se debe a que el Espíritu Santo, al que Dios eterno, el Hijo amado, ha derramado, según Romanos capítulo 5, amor en nuestros corazones por Dios. Es un don de gracia, es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios y esto tuvo que entenderlo. Pedro, tú no me amas por tu propia fuerza. Tú no me debes amar porque esto nace de ti. Yo tengo que hacer una obra en ti. Yo tengo que derramar amor en tu corazón por mí. Y no es el amor fileo, no es el amor familiar estorge, es un amor ágape, un amor dispuesto al sacrificio. Y vamos a ver en el próximo capítulo cómo el Señor le dice a Pedro que con este amor, que ya no es fileo, que ya no es estorge, sino con el amor ágape, va a poder dar su vida por el Maestro. Si usted ama al Señor, si yo amo al Señor, se debe a un regalo de gracia. Si tengo fe, se debe a un regalo de gracia, porque por gracia somos salvos, porque por gracias amamos a Dios. Y Pedro logró entender que su amor biológico, su amor natural no servía. Tenía que el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, revestirlo de este amor sobrenatural. Vamos a ver la conversación en el próximo capítulo íntima que tiene el Maestro con Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas con amor supremo? ¿Soy yo el primero en tu corazón o solo me amas como un amigo? Que el Señor te bendiga. Ruego a Dios que si tienes solamente religión, el Señor haga una obra en ti. Jesucristo es el amor en acción. Jesucristo es el amor verdadero. Nos vemos en el próximo capítulo. Que el Señor te bendiga. Jesús Amor en Acción Chile 2021. También en redes sociales.